Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, francamente, dinamita pura. Se llama El Círculo Imposible y aborda una de las grandes paradojas de las relaciones. Todos queremos claridad, honestidad, pero muy pocos estamos dispuestos a mirar la única fuente de donde puede venir todo eso, que somos nosotros mismos. Es que esa es la premisa que te golpea desde el principio, ¿no? Te dice, el problema no es lo que el otro hace, sino la reacción que eso provoca en ti. Y esa reacción casi nunca la vemos. Es como un sismo interno que ignoramos para salir corriendo a culpar al edificio de enfrente por moverse. Exacto. Entonces, la misión de hoy es, pues, desmenuzar ese mecanismo. Vamos a explorar por qué, según este texto, nos atoramos en ciclos de conflicto, de dependencia y, lo más importante, cuál es la única y muy sorprendente salida que propone. ¿Sí? La idea central con la que arranca es que, al no mirar esa reacción interna, creamos un círculo imposible, donde yo te exijo que cambies para que yo esté bien y tú, pues, me exiges exactamente lo mismo a mí. Un callejón sin salida. Perfecto. El texto nos invita a hacer algo que suena simple, pero que en realidad es radical. Dejar de analizar al otro y girar la cámara 180 grados para ver nuestra propia película interna, en tiempo real. Bueno, entremos de lleno a eso porque es el corazón de todo. El texto arranca con lo que llama un mecanismo universal, la proyección. A ver si lo entiendo bien. Dice que una emoción, miedo, inseguridad, lo que sea, brota en nosotros y antes de que podamos siquiera decir, ok, esto es mío, nuestra mente ya lo convirtió en una historia sobre la otra persona. Es una vía de escape, es una estrategia mental increíblemente rápida para no sentir la incomodidad de nuestra propia inestabilidad. Llegas a casa después de un día terrible en el trabajo, te sientes vulnerable, irritado, tu pareja te pregunta con toda la calma, ¿qué tal tu día? Y tú saltas. ¿Por qué siempre me interrogas? No me dejas ni respirar. La irritación era tuya, pero en una fracción de segundo la proyectaste, la convertiste en una agresión de su parte. Híjole, ese ejemplo es clarísimo. Pero a ver, aquí es donde me surge la primera duda. O sea, ¿no es esto un poco como culpar a la víctima? ¿Qué pasa si el comportamiento de la otra persona es genuinamente hiriente o desconsiderado? El texto ignora esa parte. Es una pregunta clave, y no para nada la ignora. La distinción es muy sutil. El texto no dice que el comportamiento del otro sea irrelevante o que debamos aguantar todo, para nada. Lo que dice es que, independientemente de lo que el otro haga, sea un error real o una percepción nuestra, la reacción emocional que tenemos es un dato 100% nuestro. El otro puede ser el detonante, sí, pero la pólvora ya estaba en nuestro interior. Es ese temblor interno como lo llama el texto. Ok, la pólvora. Me gusta esa analogía. Es ese nudo en el estómago que aparece cuando la otra persona mira su teléfono y no te dice con quién habla, ¿no? La mente salta de inmediato a, seguro me oculta algo, en lugar de quedarse un segundo con la sensación y preguntarse, a ver, ¿qué es este miedo que estoy sintiendo? ¿De dónde viene realmente? Precisamente, estamos condicionados para ser expertos en la psicología del otro y analfabetas de la nuestra. La proyección es el camino fácil para una mente que no sabe cómo sostenerse a sí misma. Y esto nos lleva directamente al segundo punto, que es la consecuencia inevitable de todo esto, la dependencia. Claro, tiene toda la lógica. Si no soy dueña de mis propias reacciones, si no reconozco mi propio vacío o mi miedo, entonces, sin darme cuenta, convierto al otro en la solución a un problema que ni siquiera sé que tengo. Y aquí es donde el texto usa una metáfora brutal. Dice que la otra persona deja de ser una persona y se convierte en una extensión psicológica. Uf. O sea, ya no es un ser humano libre y con su propio mundo, sino un objeto que cumple una función para mí. Darme seguridad, hacerme sentir valioso, calmar mi ansiedad. Es como si fuera mi brazo o mi pierna. ¡Qué locura! Imagínate la presión para la otra persona. Es como si le pidieras que sea la columna que sostiene un techo que ni siquiera es de su casa. Es una carga imposible de llevar. Imposible. Y como cualquier extensión o prótesis, es frágil. De ahí nace el miedo constante a que esa extensión se mueva, cambie, se vaya. El miedo a que la persona sea, bueno, una persona en lugar del objeto que necesitamos que sea.
Y la frase clave aquí es, donde hay miedo, no puede haber claridad. El miedo es un filtro que lo distorsiona todo. Vemos al otro a través de la lente de nuestra necesidad, no como realmente es. Y con todas estas piezas sobre la mesa, proyección, dependencia y miedo, pues se arma el famoso círculo imposible. Es un sistema cerrado, perfecto, yo solo te observo a ti, tú solo me observas a mí, ambos dependemos del otro para sentirnos estables, ambos tenemos pánico de perder esa estabilidad y por lo tanto ambos vivimos exigiéndole al otro que se comporte de una manera que apague nuestro propio incendio interno. Lo que nos lleva a una de las frases más, no sé, poéticas y desoladoras del texto. Dos cegueras se enfrentan esperando que la otra dé luz. ¡Wow! Es un diálogo de puras proyecciones. Yo te culpo por mi reacción, tú me culpas por la tuya. Es un baile perfectamente sincronizado de inconsciencia, donde cada uno cree estar reaccionando al otro, sin ver que en realidad está reaccionando a su propio contenido, a su propia historia, que el otro simplemente activó. Es que esa frase, dos cegueras esperando que la otra dé luz, es durísima. Te deja pensando en cuántas conversaciones son realmente eso. Pero el análisis va un paso más allá y hace una distinción que me pareció de lo más profundo. Dice que el terror real no es perder a la otra persona, es perder la imagen de nosotros mismos que se sostiene gracias a esa persona. Ese es el meollo del asunto. Es un matiz fundamental. El otro se convierte en un espejo que nos devuelve un reflejo que necesitamos desesperadamente ver. Soy valiosa, soy querible, estoy segura. Perder a esa persona significa que el espejo se rompe. Y lo que nos aterra no es su ausencia, sino tener que enfrentar el rostro que queda cuando el reflejo desaparece, que es básicamente todo lo que hemos evitado mirar. Nuestra propia inestabilidad, nuestra sensación de carencia, nuestro ruido mental. Y esto replantea todo. Cosas como los celos o la posesividad que solemos ver como defectos de carácter, el texto dice que no lo son síntomas. Exacto. Son la fiebre que nos avisa de una infección más profunda. No es un problema moral, es un problema de percepción. Exactamente. Quita la culpa y la reemplaza con la necesidad de ver. No se trata de ser mejor persona, sino de ser una persona más consciente de su propio mecanismo. Y esto es lo que nos lleva, por fin, a la salida. Ok, hemos pintado un panorama bastante sombrío, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo se rompe este círculo? Y aquí es donde el texto se pone casi anticlimático. Dice, no hay técnica de 5 pasos, no hay método, no hay fórmula mágica. La salida aparece en el instante en que dejas de pedirle al otro que resuelva lo que ocurre dentro de ti. La solución que propone es de una simplicidad radical. Autoobservación pura. Y ojo, no se trata de psicoanalizarse o de buscar las causas en la infancia. Nada de eso. Se trata de algo mucho más directo. Ver tu propia reacción, la ira, el miedo, la necesidad, en el preciso instante en que surge. Pero verla de una forma muy particular. Y aquí está la clave de todo. Sin justificarla, sin condenarla y sobre todo sin intentar cambiarla. Solo verla. Como quien ve pasar una nube en el cielo. A ver, detente ahí. Porque esto suene muy bien en un texto, muy zen. Pero, en medio de una discusión acalorada, ¿de verdad la solución es solo ver? O sea, ¿ver es suficiente, como dice la frase lapidaria del texto? Me cuesta trabajo creer que sea tan simple. Suena a pasividad, a no hacer nada. Es que ahí está la trampa. No es pasividad. Es la acción más potente que existe en el plano psicológico. Ver no significa no hacer nada. Significa no reaccionar mecánicamente. El texto lo explica con una analogía. Es como encender la luz en un cuarto oscuro. No peleas contra la oscuridad, no la analizas, no la condenas. Simplemente enciendes la luz y la oscuridad desaparece porque su existencia dependía de la ausencia de luz. Ok, la analogía de la luz ayuda. Entonces, este acto de ver mi propia reacción, sin juicio, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo rompe el círculo? Lo rompe en 3 niveles. Primero, dinamita la dependencia. Al ver mi propio vacío o mi miedo, dejo de exigirle inconscientemente al otro que lo llene. Me hago cargo de mi propio espacio interno. Segundo, interrumpe la proyección. La energía que antes se disparaba hacia afuera en forma de culpa o exigencia, ahora se contiene en el acto de observar. Y tercero, y más importante, disuelve el miedo. El miedo se alimenta de lo desconocido, de los fantasmas que habitan en nuestro sótano mental.
Cuando enciendes la luz y los ves, te das cuenta de que no eran los monstruos que imaginabas. Y es ahí cuando la relación puede transformarse. Deja de ser lo que el texto llama una custodia del yo. Me encantó ese término. Es genial, ¿verdad? Una custodia del yo. Es como si ambos firmaran un contrato invisible que dice: yo no miraré mis fantasmas si tú prometes no mirar los tuyos. Y nos mantendremos ocupados cuidando la imagen del otro para no tener que enfrentar la nuestra. Wow. Cuando esa custodia se rompe por un acto de autoobservación, puede surgir un encuentro real. Un encuentro entre dos personas que ya no se usan como escudos. Entonces, para ir aterrizando las ideas. El texto nos dibuja un mapa donde la mayoría de nuestros conflictos de pareja no son más que un ciclo de proyecciones mutuas, nacido de una negativa a mirar hacia adentro, y nos da una brújula para salir de ahí. Exacto. Y el mensaje central es que la claridad no es un acuerdo negociado entre dos. Es un acto individual y soberano. No se trata de tener una larga charla para que el otro por fin entienda cómo me hace sentir y cambie. Se trata de interrumpir el ciclo dentro de uno mismo, observando la propia reacción antes de que se convierta en una acusación. La conclusión que ofrece es preciosa. Un amor real no nace de un vacío que busca ser llenado, sino de una mente que ya no huye de sí misma. Me quedo con eso. Y nos deja con una reflexión final para quien nos escucha, que ahora, después de esta conversación, me parece todavía más relevante. Si, como dice el texto, ver es suficiente, si la llave maestra es simplemente observar nuestra reacción interna sin intervenir, ¿qué es exactamente lo que hace que nuestra mente se resista con uñas y dientes a esa simple observación? ¿Qué tiene ese acto de mirarse de frente que a menudo nos parece más aterrador que seguir atrapados en el propio círculo del conflicto, con todo el dolor y el desgaste que ya conocemos?